la información sobre la residencia. Nos acompañan varios profes, ya sea en el ámbito educativo y en los ámbitos de la ocio, recreación y de los deportes. Lo conocen el profesor Gustavo Escafido, el profesor Gustavo Manzano. El profesor Gustavo Escafido está en el ámbito educativo junto con el profesor Marcelo García y el profesor Eduardo Laili Mantobar. ¿Sí? El profesor Gustavo Manzano junto con el profesor Eduardo Pérez, Julio Contreras, están en el ámbito de los deportes. Danielón Rodríguez está en el ámbito de la socio-recreación junto con el profesor Rubén Sindón. Me faltó nombrar los otros colegas que se acompañan en el ámbito del deporte. El profesor Eduardo Nicastro, la profesora Erika Flores y ya está. Y en el ámbito de la salud está el profesor Víctor Berardi junto con la profesora Nora Fonseca, que en este momento está de licencia y la está reemplazando la profesora Daniela Iglesias. Los profesores que trabajan en el ámbito educativo junto con los profesores del ámbito de la salud son la profesora Roxana Bordano, Mariela Mateo y Mario Caroso. Y con el ámbito de los deportes, en el ámbito educativo está el profesor José Beitón, que es el regente, la profesora Mónica Padilla, la coordinadora de formación inicial, y quien les habla también en el ámbito educativo que digamos de la ciudad. Bien, en el momento de hacer la residencia, tenemos que tener en cuenta distintas etapas que transitamos. Para transitar esas etapas hay ciertos requisitos. En esos requisitos, ustedes saben que la didáctica como proyecto integrado junto a la práctica 3 tiene que estar aprobada, más el ámbito de la materia que se refiere al ámbito con el cual ustedes van a hacer sus prácticas en cuarto año. Eso también está relacionado con las optativas que elijan durante el cuarto año. Tiene que estar íntimamente relacionado con el ámbito que ustedes seleccionan. Cuando empezamos a hacer la residencia, debemos tener en cuenta cuál va a ser nuestra disponibilidad para decidir si la hacemos durante el cursado o fuera del cursado. En cuarto año, ustedes tienen 2 mañanas libres. Una de esas mañanas, que está los días miércoles, se dedica para hacer todos los encuentros con sus profesores, ya sea del ámbito educativo y del ámbito de la socio, recreación, salud. Cuando digo encuentro, sería una reunión donde están con sus profesores, analizando problemáticas, corrigiendo algunas producciones y haciendo consultas. Ese encuentro se mantiene desde el mes de marzo hasta noviembre, o sea que es fijo. El día martes, en la grilla del cuarto año, también se encuentra libre. Ese martes generalmente se utiliza para ocuparlo con horario disponible para la residencia. Esto también empieza a ordenar nuestra agenda personal, porque podemos empezar a utilizar una mañana y algunas tardes para empezar a ubicar las distintas instituciones a donde voy a recibir. ¿Cuántas horas? ¿De cuántas horas tengo que disponer para hacer la residencia? A ver, en el ámbito educativo, cada uno de nosotros tiene que cumplir 4 horas en el nivel primario y 4 horas en el nivel secundario. Cuando digo 4 horas, es 2 horas está mi compañera dando clases en el nivel primario. Las otras 2 horas son las que las acompaño yo observando. Por eso es un total de 4 horas. Lo mismo en la secundaria. Estamos con 2 horas semanales. Algunas instituciones tienen 2 horas juntas y otras tienen 2 horas repartidas, 2 tiempos separados. Eso puede ser un día lunes, un viernes, que también nos juega a favor a la hora de elegir los horarios. En total ya tengo 8 horas, más las horas blandas, que son 4. O sea que ya vamos con 12 horas. A esas horas le vamos a sumar las del día miércoles, que se nos irían un total de 16-15 horas. En cuanto a mi disponibilidad. Después, resta pensar las horas que cada
juntarme con mi compañero para planificar, venir a biblioteca, hacer consultas, todas esas horas extras que generalmente cada uno de los residentes las va distribuyendo según la disponibilidad que tiene. Sabemos que la realidad de la gran mayoría de los estudiantes de cuarto año se circunscribe a cursar, trabajar, recibir y tienen como una agenda bastante cargada durante el año. Por eso es importante en el momento de tomar esa decisión empezar a poner peso en este tiempo del cual tengo que poner para. Se trabaja en parejas. Entonces, en el momento de empezar la residencia, seguramente empiezo a elegir con quién voy a hacer esa residencia. Es muy importante que mi compañera y yo sepamos las disponibilidades para que en el momento de la elección de la escuela podamos tener una elección más fluida. Y si ella no puede el lunes y yo puedo el lunes, empezar a buscar otros puntos durante la semana y otras franjas de horario donde podamos coincidir. ¿Por dónde se realiza la residencia? A ver, desde el ámbito educativo hay escuelas en la zona de Godoy Cruz, de Capital, de Maipú, de Luján. Cuando digo ámbito educativo siempre me refiero a escuelas primarias y secundarias. Hay escuelas que están cercanas al instituto, lo que permite trasladarse caminando. Entonces, saber la ubicación de la escuela es muy importante y también tener en cuenta que si me desplazo en bici o en auto, puedo empezar a jugar con otro tipo de lecciones en el momento de definir cuáles son los horarios. Muchas veces decimos, tenemos la escuela Videla de Luján, que está en los alrededores de la Plaza Luján. Mira esa escuela. Bueno, pero quizás tiene una franja horaria que les permite a ustedes salir a las 13:30 del instituto, comer algo y empezar a dar clase a las 15. Entonces, estos son, digamos, los lugares en donde se distribuyen estas instituciones. Nosotros, para empezar a recibir todas las instrucciones de ustedes, tenemos ciertos cronogramas a respetar. Empieza a partir de hoy la inscripción estudiantil. Van a haber 3 carpetas. Una que dice Plan 99, Plan 2010 y Alumnos pendientes. Ustedes tienen que anotar donde dice Plan 2010. Es muy importante que en una de las últimas preguntas, en donde dice con quién cursaron la didáctica, en qué hicieron estas prácticas junto con ese cuarteto, trío o pareja en tercer año, coloquen detalladamente esos datos y se les pregunta si están trabajando y si tienen alguna otra experiencia. Entonces es muy importante empezar a llenar todos esos datos y no dejar ningún ítem vacío. La inscripción, como está escribiendo ahí la profesora Mónica, es hasta el 19 de diciembre, pero se reabre el próximo año, teniendo en cuenta el periodo de mesa que también le va a garantizar a varios chicos que están todavía en tercero promocionar materias para estar listos en la inscripción de la residencia. A ver, esto es con respecto a la organización general de la residencia. Ustedes van a transitar distintas etapas y esto se los digo en forma general para luego entrar en detalle ya por marzo o abril del 2015. En un primer momento hacemos un encuentro los distintos profesores con ustedes, empezamos a presentar, hay un momento de elección de las escuelas, los presentamos, se hace toda la etapa que ustedes vivieron en tercero, del diagnóstico institucional, del contexto, luego están los acercamientos con el grupo para empezar a aplicar diagnósticos grupales, prácticas de ensayo, después viene la etapa donde empiezo a elaborar mi unidad didáctica y empiezan ya mis intervenciones. Entonces durante el año se pueden llegar a hacer hasta 2 o 3 unidades didácticas.
para cerrar ese proceso ya por octubre o noviembre, según el ritmo de este proceso de enseñanza-aprendizaje que cada uno va sosteniendo en el tiempo. Esto es, digamos, la descripción general de lo que sería empezar a entender de qué se trata esta residencia. Los detalles específicos en cuanto a los ámbitos, tenemos acá profesores del ámbito del deporte y profesores del ámbito de la socio-recreación, quienes van a caracterizar de qué se trata esta intervención que van a hacer desde estas perspectivas distintas. ¿Me está faltando algún detalle? Por ahí es importante un tema que es cuáles son las condiciones que ustedes tienen que cumplir para poder acceder a la práctica profesional 4, ¿sí? Tienen que tener regular todo tercer año, ¿sí? Y aprobado el proyecto integrado de la práctica profesional 3 y la didáctica de la educación física, y aprobado el espacio que es correlativo con el ámbito que ustedes elijan para hacer la residencia. Si ustedes quieren hacer la residencia en el ámbito de la socio-recreación, tiene que estar aprobado el espacio de tercer año, actividades físicas para la socio-recreación. Si quieren hacer la residencia en el ámbito del deporte, tienen que tener aprobados todos los deportes, ¿sí? Y si lo quieren hacer en salud, tienen que tener aprobado actividades físicas para la salud, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes, como recién les decía Estela, vayan a hacer su inscripción y al final elijan el ámbito en el que quieren hacer la residencia, tienen que tener en cuenta que tiene que estar aprobado la correlativa, que sería la de tercer año, más obviamente las anteriores, que tienen que estar aprobadas, si no, no van a poder acceder tampoco a la práctica, pero tiene que estar aprobado, ¿sí? Si yo quiero hacer salud, pero actividades físicas para la salud, llegado la última fecha de marzo, cuando terminan las metas, yo no he aprobado actividades físicas para la salud, no puedo hacer la residencia del otro ámbito ahí. Pero sí la podría hacer en deporte o en socio-recreación si tengo esas correlativas aprobadas y si lo que a mí me interesa es hacer la residencia. Si esto lo blanqueamos, porque es un poco esto, si ha pasado, pero profe, yo la quería hacer en salud, pero la puedo hacer en deporte porque tengo los deportes aprobados. Sí, la podés hacer. Bueno, entonces la hago en deporte. O sea, ahí prima no tanto el deseo o la intención de profundizar el ámbito, sino de terminar la residencia. Estas son decisiones absolutamente personales de ustedes, pero que de alguna manera se las tenemos que proponer o plantear para que ustedes las tengan en claro, ¿sí? Lo mismo cuando ustedes el año que viene vayan a hacer las elecciones de las optativas del cuarto año, estos espacios opcionales, ¿sí? Que son opciones institucionales, no es que ustedes eligen demasiado, porque las opciones ya están determinadas por la institución. Lo que ustedes eligen es el ámbito en el que van a hacer la residencia, por lo tanto hacen las opciones institucionales son las correspondientes al ámbito. ¿Qué pasa si alguno de ustedes, después de escuchar todo esto y de alguna decisión que toma, dice, no, yo no voy a hacer la residencia en cuarto año, voy a cursar nada más que cuarto y voy a dejar la residencia para otra instancia, para el año siguiente? Bien, las opciones institucionales, a lo mejor ustedes digan, bueno, voy a cursar las opciones institucionales de deporte porque me interesa, porque me llaman la atención, pero no hacen la residencia. Cuando van al 2016 a hacer la residencia, cambiaron de opinión y quieren hacer la residencia en el ámbito de la salud, ¿sí? Pero ustedes hicieron las opcionales de deporte. Entonces, tienen la posibilidad de, en el 2016, que sería el caso de ustedes, cursar las opcionales de salud para hacer la residencia en salud. ¿Me siguen? O sea, que el que no cursa en cuarto año, durante el cursado de cuarto año, la residencia, tiene la opción de hacer unas opciones institucionales y a lo mejor al año siguiente, cuando hace la residencia, hacer las opciones para otra, lo que implicaría un doble cursado, o sea, el cursado de más materias opcionales. Pero digamos, es otra posibilidad de la que ustedes también disponen, como digamos un abanico que se va abriendo de posibilidades en función de las decisiones que ustedes vayan tomando. Pero esto, por favor, sí ténganlo muy presente a la hora de hacer estas tomas de decisiones en los ámbitos, sobre todo, ¿sí? En la escuela no hay mucho que elegir, en la escuela se tiene que hacer, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Hemos tenido algunos residentes que han podido hacer sus prácticas en el nivel inicial, pero son los menos, son muy poquititos, pero sí todos la hacen en nivel primario y secundario, ¿sí?
y lo que ustedes eligen es el otro ámbito. Por lo cual les vamos a dar la palabra a los profesores de deporte y a los profesores de socialización para que puedan caracterizar un poquito cómo está organizada la residencia en estos ámbitos, un poco los espacios a los que ellos este año han concurrido los chicos, como para que también ustedes tengan un panorama del ámbito. ¿Sí? ¿Nadie quiere Bueno, que se dé la palabra a los deportes. ¿Comenzar? No, se la van a ceder a los deportes. Bien, ahora sí estamos ubicados. Bueno, chicos, por ahí hemos tenido algunas reuniones con los chicos de tercero y en el plan este nuevo somos nuevistas, pero hoy tal vez no podría decir, bueno, práctica 4, deporte es esto. Por supuesto nosotros tenemos normas generales, pero interesante es lo que nos ha pasado este año de que muchas de las cosas que se van generando las vamos construyendo con los chicos. Cuando uno dice la práctica 4 en el deporte, simplemente es insertar a nuestro estudiante en un ámbito que tal vez está muy desarrollado, pero lo interesante es insertar en un club, en un gimnasio municipal y todo eso lo que conlleva con eso, es decir, tal vez tener un jefe técnico, un coordinador, un entrenador. Hemos tratado que todo sea a nivel de iniciación deportiva, porque no tenemos especialistas ni queremos ser un especialista. Y lo interesante de que ese objetivo, que es insertar a nuestros estudiantes, se nos ha ampliado. Es lo bueno que nos está pasando. Fíjate una continuidad. Con la profesionalidad que han trabajado, de repente en los gimnasios, en los clubes, hay mucha gente, tenemos un porcentaje alto que tal vez sería para tal vez estudiar y hacer estadísticas, que están quedando, es decir, que terminan las prácticas y lo están contratando. Eso habla muy bien de nuestros estudiantes, porque de repente llegan con sesiones, nosotros llamamos a las sesiones, a las planificaciones, sesiones, que son muy diferentes a lo de la escuela, pero que normalmente en los clubes no se ve, una planificación, un mesociclo. Entonces eso habla que de repente los estudiantes llegan a clubes donde realmente están demostrando de que en el deporte cada vez tenemos que ser más profesionales, donde tal vez hay mucho empírico, está bueno, pero nosotros las condiciones que donde lleguemos es el profesor de educación física. Y esto nos está llevando a que en los lugares los chicos estén terminando y nos piden, profesor, no, queremos que siga, lo quieren contratar, dejan muy buena imagen y bueno, eso nos está sorprendiendo gratamente. Yo, por ejemplo, ahora estamos con los trabajos finales, que es la producción final, y vemos trabajos como este que estamos en la mano y realmente da gusto ver a un estudiante que este trabajo tal vez se lo voy a dejar en el club y donde haya toda una serie de elementos, que decir, yo fui a dar 15, 20 clases y le deja al club una imagen bárbara. Los lugares donde estamos insertando a nuestros estudiantes son los gimnasios municipales, que por este momento tenemos todo lo de Capital, pero estamos en el 1 y en el 2, en el Polideportivo Luján, en el de Carodilla, en el Riboski y un par de clubes, que es el Club Cementista, que también es un poli, digamos, de la Sierra, y en el Banco Mendoza. Hemos tratado que por ahora tener ese ámbito que sea más municipal, de a poquito tal vez vamos a ir abriendo el panorama, el abanico de clubes, y el objetivo es dos estímulos. Por lo general el deporte, la iniciación deportiva se maneja de esa manera, es decir, 2 estímulos semanales, que es prácticamente 1 hora. Hay clubes que te dan 1 hora y media según el nivel, o hasta 2 horas. Y bueno, es un poco planificar, hacer sesiones, por supuesto todo. Este año, ¿cuánto hemos tenido? No, de chicos 50. Sí, 48. Por supuesto hemos tratado de repartirnos los alumnos, hasta en algunos casos, por ejemplo, mi especialidad, por ejemplo, el juego de salón, que tengo varios, prácticamente los 15 chicos que tengo, por ahí están en fútbol de salón,
bueno, el profesor Contreras en balonmano, el profesor, bueno, tenemos Eduardo Nicastro en básquet, hemos tratado hasta por ahí tener los alumnos y trabajar más específicamente en el deporte, lo que no quita de que yo puedo ir a ver cualquier deporte, porque la idea no es sacar especialistas, pero sí en esto que les decía, que el alumno tal vez caiga en un club y donde realmente más allá, otra grata sorpresa que, por ejemplo, chicas que nunca habían visto fútbol salón estén en un lugar donde están dando fútbol salón. Hasta el mismo profesor se sorprende de la metodología, del modelo de enseñanza que ella ha aplicado, que es otra cosa, que un poco estamos en nuestro taller por ahí en lo que es el deportivo, ver que hay muchas maneras de ver deporte y no solamente una que tal vez es lo analítico, lo técnico, y más iniciación deportiva. Entonces, estamos cerrando, bueno, ahora vienen las presentaciones finales, que por supuesto todos están invitados, que es el 26 de noviembre, donde el alumno tiene que hacer su presentación de lo que fue su práctica, con un trabajo, exponerlo, y realmente, en mi opinión, y bueno, los profes también, que realmente estamos muy sorprendidos gratamente de la profesionalidad que los chicos se manejan en los clubes, donde uno sabe que es muy difícil, uno entra, se encuentra con todo un aparato en el gimnasio donde no es tan fácil insertarse, y realmente han sido muy inteligentes, y a la hora de dar su entrenamiento han sido muy profesionales, realmente a veces sorprende. Tenemos especialistas, lo que nos ha pasado este año, tenemos especialistas en, por ejemplo, gimnasia deportiva, que el año pasado no habíamos tenido. Otros chicos están dando patín, que son para nosotros deportes nuevos, son deportes muy estructurados, muy técnicos, que no es tan fácil dar, y realmente en esta altura realmente nos ha sorprendido gratamente eso, ya les digo, de la profesionalidad de los chicos, cómo actúan. Un aporte. Sí. ¿Cómo es el sistema de elección? Ustedes tienen la posibilidad de elegir el deporte, el lugar y el horario. Y en función de eso nosotros nos adaptamos a ver si podemos, fundamentalmente la condición es que nosotros podamos ir observando de los profes que estamos. En general la propuesta ha sido a elección de ustedes, cosa que vamos ajustando año a año. La mayoría de los chicos elige el deporte que maneja, en general. Nuestra indicación o nuestra recomendación es que asuman el desafío de elegir un deporte que no manejan en esto de la enseñanza y irse con una herramienta más a lo mejor del instituto. Eso por ahí es interesante que lo tengan en cuenta. Lo otro es que después de este pasaje por la práctica profesional ustedes no salen especialistas en el tema, sino que tienen simplemente una orientación en el deporte que van a dar. Por eso es una posibilidad interesante, un desafío interesante para afrontar. Es decir, me pongo en un deporte que no tengo idea. Hay chicas que lo han hecho en fútbol sala y con muy buenos resultados. Y eso nos sirve a nosotros un poco para evaluar para atrás, ¿sí?, en los deportes, lo que vieron, como la forma de enseñar y un montón de situaciones que no escapa a varones y a mujeres, sino que escapa, fundamentalmente nos concentramos en el modelo de enseñanza, ¿sí?, que tiene más que ver en la forma de enseñar y no tanto que maneje técnicamente un deporte, ¿sí? Porque nos pasa, este año bueno, la elección fue deporte con características psicomotrices, ¿no? Es decir, un deporte en vez de, la mayoría elige un deporte sociomotriz, y este año nos estamos replanteando cómo va a ser la reglamentación. Por ahí nos interesaría que si eligen un deporte psicomotriz, también exista la posibilidad de un deporte sociomotriz, pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Por ahí los del deporte psicomotriz lo hicieron dentro de los parámetros, pero quedaron algunas cosas por ahí por resolver. Igualmente, Sí. que aporte algo que vos lo mencionaste, actualmente hay una visión en el deporte psicomotriz también, una metodología activa, una metodología fuera de la tradicional y no tan técnica, sino donde ustedes podrían elaborar o podrían ser acompañados, porque incluso hay ya modelos de los compañeros de formación tuya donde están modelos de enseñanza, por ejemplo, del aeróbic escolar, ¿sí?, para que lo puedan ver, de atletismo escolar, modelos que no son modelos tradicionales y son modelos que se pueden realmente tomar como referencia y que no tienen nada que ver con el aprendizaje sobre el atletismo y la competencia o sobre el aeróbic o el aeróbic de competición, sino un aeróbic planteado desde otro punto de vista mucho más volcado hacia el aprendizaje cognitivo o comprensivo.
Después lo otro interesante, le aportamos a la institución un plan de mejora. En general cuando hablamos de plan de mejora, muchos asumen que es el aporte de marcar las líneas de la cancha o algún elemento de infraestructura. Y eso por ahí puede ser una partecita, pero por ahí lo interesante de aporte que los chicos les han dejado a la institución, como decía el profe Perico, a lo mejor es un plan de desarrollo deportivo. Y muy pocas instituciones lo tienen, ¿sí? Generalmente cada uno trabaja en sectores separados, por más que sea el mismo deporte, y son pocos los clubes donde hemos detectado que hay un plan de desarrollo deportivo o un plan de captación, ¿sí? Porque a lo mejor tienen pocos chicos. La idea es en este punto observar cuál es la problemática y ofrecer posibles soluciones. De hecho, hay muchos chicos que han propuesto una solución y la han llevado a cabo, ¿sí? Proyectos que se han puesto en marcha. Eso por ahí es interesante. Y otro punto interesante es la parte de evaluación, que en algunos clubes la tienen muy clara porque es parte del desarrollo técnico a lo mejor de los jugadores, y en otros lados la evaluación pasa a un segundo plano. Ese es otro aporte que por ahí los chicos residentes han hecho a los diferentes deportes de las diferentes instituciones. Sacamos el tema de primeras divisiones, ¿sí? El primer año que estuvimos, los chicos muchos eligieron, bueno, primera división de fútbol sala, y las intervenciones eran muy cortas. Un entrenador de primera división de fútbol sala, lo más probable es que tenga que competir el fin de semana y necesita trabajar con los chicos, entonces a lo mejor se los da para que hagan la entrada de calor o para que haga una situación muy aislada, y a nosotros nos interesa que estén muchos, que intervengan casi toda la sesión, ¿sí? Eso sí se logra en las divisiones inferiores, y también nos sirve a nosotros porque digamos que de alguna manera ahí en las intervenciones de ustedes vemos la forma de enseñar, ¿sí? Y que es lo que ustedes un poco es lo que manejan. Ustedes serían especialistas en eso, no a lo mejor en la parte técnica específica, ¿sí? Pero sí en la forma de enseñar. Ustedes deberían tener los recursos y los insumos para poder desarrollar eso. Así que por ahí eso es interesante tenerlo en cuenta como perfil de la práctica del deporte. Yo les digo algo. ¿Cuáles son las dificultades que se van a encontrar con el tema de la residencia de deporte? La número uno es el no ser constantes. Esto de yo tengo que ir a hacer la residencia y tengo que ir. No puedo decir hoy voy, mañana no voy, hoy voy, mañana no voy, porque ustedes van a estar dando su experiencia a niños y niñas, y lo peor que le pueden hacer a ellos es faltarle a la clase, porque ustedes van a ser los líderes de ellos, sea la institución que estén. Se los digo en el tema del ámbito deportivo, porque es el lugar que ellos eligen ir porque les gusta, no porque tienen la obligación, muchas veces en algunos casos. En la escuela, por ahí, los profesores que están, los mismos profesores de la escuela, hoy en día tienen niños que van obligados a la clase de educación física. Lo digo con pinzas, no es en todos lados. En la residencia, en deporte, los chicos van porque les gusta. Y lo peor que le podemos hacer es no ir. Y eso va a ser un motivo de fracaso de ustedes. Y que nosotros directamente estamos obligados a llamarlo y decirle, mirá, no puedes continuar porque sucede esto. Y la otra gran dificultad que van a tener van a ser los primeros momentos, que es cuando ustedes van a elegir cuál es el deporte y el armado de la planificación. Y la última dificultad va a ser la primera clase. Pasan la primera clase y van a ser después los tipos más alegres. Eso se los puedo asegurar. Ámbito deportivo, sí, Romina y Eugenia, algunos ya nos conocen, otros bueno, nos presentamos. Mientras que les contamos más o menos del ámbito, no sé si quieren ver las carpetas de residencia como para tener una idea de un paso de la secundaria. Queremos tener estudiantes el año que viene. Queremos que se inscriban el año que viene. Si van a Debo decir que se van a inscribir, por eso no les mostré la carpeta. La idea, claro, que se sumen. Bueno, primero que nada contarles que por ahí la organización más o menos ya la saben. Lo que venimos a contar nosotros son las experiencias personales, que por ahí frustraciones o alegrías que uno va sintiendo a lo largo de la residencia, ¿no? Por ahí primero sentí que está todo muy junto, porque en el ámbito deportivo, más la escuela,
obviamente hay que asistir a la primaria, secundaria y deporte, o sea que en la semana uno se tiene que organizar. Tenés que cumplir horas en primaria, en secundaria y en deporte, ¿sí? Que es como hablaba el profesor Contreras, que uno se compromete y no puede estar faltando, así que por ahí te tenés que hacer un 8 de ir de un lugar a otro, pero se puede, no es algo que no se pueda llevar. Si estamos todos acostumbrados a ir del club a la casa, de la casa a lo del amigo, así que eso no hay problema. No sé, Rami, si querés contar. Está bueno un poco que se administren sus horarios. Por ejemplo, yo me tengo que manejar el micro y por una cuestión u otra de elección de escuela me quedé en el Puente Oribe, mi escuela primaria, y yo vivo allá en el Chayao, allá en La Cera. No sé, mundo en el micro era. Está bueno que se organicen un poco sus horarios para llegar. No con lo justo, porque a veces es feo llegar con lo justo, porque uno ya piensa que está llegando más o menos tarde, está llegando a tiempo, y está bueno que empezar tranquilo, las distintas sesiones, o en la escuela primaria y secundaria. Bien, con respecto a la experiencia, la verdad que está muy bueno. Uno empieza y no sabe para dónde agarrar, porque dice, tengo que hacer esto para primaria, esto para secundaria, y ya empieza deporte, y es como que está un poco como que no sabe por dónde arrancar. Y ya es que después se van reajustando las cosas, no es que hay que volverse loco. Por ejemplo, hay gente que dice, no sé, que la residencia no se puede ni cursar, ni trabajar, ni hacer residencia. Los voy calmando un poco, pero seguro que también es lo que le han dicho. Yo he tenido compañeros que han trabajado, han hecho residencia y han cursado, así que quédense tranquilos, o sea, es decisión de uno y de cómo maneja un poco sus tiempos. Claro, ¿sí? por ahí el tema es el hecho de organizarse. Yo nunca en la vida anoté nada, y ahora para la residencia tuve que armarme con una libretita, el jueves hago tal cosa, el viernes tal otra, para irte organizando, porque si no... ¿Cuánto tiempo te demanda semanalmente la residencia para decir Y trabajo para en mi caso, por ejemplo, son, o sea, más el cursado en la mañana y a la tarde me he quedado todas las tardes completas, de lunes a viernes. O sea, por ejemplo, los lunes iba a la escuela entre las 1:30 y las 16, los martes iba a la escuela entre las 17 y las 18, pero a las 19 entraba al ámbito deportivo a dar fútbol en iniciación. Así que mi día empezaba el martes a la mañana, después tenía un rato libre y después seguía entre las 5 y las 8 de la noche ocupado. Los miércoles tenía de nuevo de 1 de la tarde a las 16 y los viernes tenía de 14 a 16, más sumado a la mañana al cursado. Por ejemplo, los viernes salíamos 1:30 acá, iba rápido a la escuela. Pero, por ejemplo, a la tarde-noche se puede trabajar. Ponele, querés meter unas clases de spinning de 9 a 10 de la noche, por ahí te puedes organizar. Querés dar algo en la siesta, dejás el deporte para más tarde, o sea, lo podés ordenar. El tema es que como por ahí los días no son todos los días parejos, no es que tenés todos los días los mismos horarios, te van variando. Pues capaz que a la escuela vas un día de 1 a 2 y el otro día vas de 5 a 6, entonces tenés que organizarte. Está bueno por ahí hacerse un mapa y ahí vas viendo qué horario te queda libre, cómo vas metiendo las cosas. Y con respecto a la planificación, bueno, nosotros en el ámbito deportivo tuvimos que hacer una planificación igual que en primaria y secundaria, o sea, para cada sesión tiene que haber una planificación previa entregada con 48 horas antes mínimo. Y lo mismo para primaria y secundaria, por ahí después lo que está bueno es un fin de semana te pones y haces muchas planificaciones. Bueno, sí, Mónica, una semana antes, pero... lo mandás, digamos, y ya te liberás. Yo una dije, ya está, voy a planificar 10 sesiones y le mandé a Mónica 10 sesiones juntas y un mes estuve así, sin planificar. O sea, iba a los lugares nada más, pero no tenía que tocar una planificación. Claro, es como dice, es cuestión de manejar sus tiempos, de no volverse loco. Hay que saber, ¿no es cierto?, y afrontar esto con compromiso y responsabilidad, porque la verdad es lo que uno, es su experiencia previa a ser docente. Un poco acá en este proceso, ¿sí? Van a demostrar un poco cómo van a ser como docentes, y está bueno que lo tomen como tal, con ese compromiso, con esa responsabilidad, porque realmente se van a mostrar convencidos o no si esto es lo que quieren. Eso es lo importante, que piensen, que asuman esto con compromiso. No es cualquier cosa residencia, porque uno va a un grupo, se presenta. O sea, hay grupos que están dependiendo de vos, por así Claro, decirlo. generan un vínculo, de hecho. No puedes dejar a los niños pobrecitos que, o sea, están muy contentos con uno, sos el profe y un día llegar y decir hoy no puedo dar clase porque no mandé la planificación y el nene te ve ahí parado y te dice ¿por qué no me das clase? Y no le puedes explicar al nene, no, mirá,
el fin de semana salí y no pude hacer la planificación, así lo mismo te doy clases, y así. Por ahí no es pasa solamente que... con los niños, sino también ese compromiso con la institución. El instituto genera compromisos, ¿sí? Relaciones con esas instituciones, y si uno va y es un impresentable, el que queda mal, generalmente son los institutos, los profes de residencia, que son los encargados de generar esos vínculos, para que nosotros podamos hacer nuestras prácticas. Es por eso que si uno va a hacer residencia, está bueno que lo haga con compromiso, con convicción, porque es cuando se dan cuenta realmente si es lo que le gusta o no, ¿sí? Se hace más fácil, claro, aparte, si uno va como inspirado. Exactamente. Al principio, en mi experiencia personal, fui a una escuela secundaria donde tenía chicas de 5º año y yo con 18 y yo con 21. Y dije, pasar por arriba, dije, encima era un grupo cerca de 36 chicas, y yo le decía al profesor, estoy sí, tienen que hacer, ¿verdad? Es una realidad. Tenía un miedo de que decía 36 chicas que tienen casi la misma edad que yo, manejan el mismo vocabulario que yo, no me dieron, pero digo, bueno. Durante el proceso fui como enganchando a la líder de cada grupito, me la fui ganando y la verdad claro, que no van generando estrategias y... hay que generar estrategias para disfrutarlo, más que nada, porque si no vas frustrado. Hay clases que te frustras porque es así. Yo, por ejemplo, también tenía un grupo numeroso en primaria que eran muy revolucionarios, primer grado, se me colgaban de las paredes, cualquier cosa, y primero me volvía loca, así no sabía qué hacer, y después vas teniendo como tips, una mirada, una seña, vas enganchándole cómo manejar al grupo según las características de cada uno, porque obviamente cada grupo es un mundo, no se puede comparar ni con un compañero, decir, ay, ¿vos qué haces con los chicos? No podés, porque por ahí como para tener otra herramienta, pero no es lo mismo, no era lo mismo un grupo que yo tenía en primer grado que la Flor, que era mi pareja residente, que hoy no está con nosotros, pero... acompañaba a Karen, que es mi compañera de residencia, ella empezó el año anterior en salud, pero eso trabaja en el pre, por eso se fue. Me ha gustado que me acompañara porque siempre van cambiando unas cosas de un año al otro, entonces como él ha cursado en los años anteriores, me ha gustado que dijera cuáles han sido los cambios. Bueno, lo de salud es como medio complicado, porque es como que abarca muchas manifestaciones, entonces por ahí lo que hay que preguntarse es ¿salud para qué? Porque por ahí puede ser salud para el colegio, para lo que es la parte educativa, de hecho hemos tenido que hacer algunos proyectos de salud para el colegio, puede ser salud para el deporte, porque por más que uno haga deporte, pero hay que estar lo más saludable posible para poder hacerlo, o salud para la calidad de vida. Entonces, esas tres manifestaciones, que puede incluir la socio-recreación, son muy amplias y verlas en un año, encima con las 4 opcionales, es como que te quedas corto o te queda la cabeza así. Entonces, es como que hay que ver bien qué es lo qué concepto tenemos de salud, porque por ahí algunos piensan que es parte de la rehabilitación y en realidad ese es el tercer nivel de lo que es la salud y no nos compete en realidad, porque nosotros lo que tenemos que hacer es prevención y promoción de la salud, que de hecho son una de las opcionales. La otra es los protocolos de trabajo con los que tenemos que trabajar, que esas dos materias las da el profesor José Flores, y creo que se jubila este año, así que el año que viene no les puedo asegurar nada, como hacen esa materia. De hecho, hasta último momento el profesor ha estado como diciendo que no le ha enganchado el hilo a lo que se trata la materia porque no le convence el nombre. Entonces hemos estado todos como, bueno, ¿y de qué se trata? Porque no, todavía estábamos tratando de enganchar y no, pero bueno. Y en esas dos materias hemos tenido que ponernos a leer libros que jamás en la vida hemos leído, a volver a leer anatomía, fisiología, cosas que no hemos visto en toda la carrera, que por un lado están buenas porque no las ves, es cierto, en anatomía y fisiología nos hemos quedado cortos y está bueno por ahí verlas porque no solo las vas a trabajar siendo personal trainer, por ejemplo, sino que las puedes trabajar en el colegio, las puedes trabajar si sos profesor de fútbol, por ejemplo, las puedes dar. Lo que es salud postural, todas esas cuestiones de la columna, hay algunas cosas que las tocan. Lo que sí es eso, que es muy amplio, entonces depende por ahí de cada uno en ponerse a leer, porque no... por ejemplo, en estas materias con ese profesor lo que hemos visto han sido problemas a resolver, algunos casos específicos y por ahí no alcanzás a ver todos los casos. Si vemos casos de diabetes o de obesidad o de algún deportista con algunas asimetrías posturales y
capaz que un deportista en tenis podrías ver un deportista en vóley, en fútbol, o sea, son un montón de variedad de espectro, entonces por ahí es muy corto el trayecto. Pero bueno, por ahí depende de cada uno cómo elija y siempre uno se puede ir capacitando después. Y en cuanto a lo que es la residencia en salud, hay un montón de lugares donde se puede ir, lo que pasa es que no todos los lugares te dejan practicar, porque como se trata de salud, por ahí a veces te llegan a tocar lugares, no sé, donde hay centros discapacitados o tercera edad. A mí me tocó la tercera edad en una pileta y por suerte nos han dejado practicar, pero capaz que el profesor no quiere. Entonces no te dejan practicar. O te dan, el profesor de residencia a lo mejor a los que no los dejaban les daba trabajos prácticos para ir investigando sobre el tema, pero la idea de la residencia es practicar, estar como profesional ahí. Entonces esa es una de las dificultades con las que pueden llegar a encontrarse en salud, que no sé el año que viene como si las irán a resolver. Pero hay un montón de lugares para ir. Lo que sí la hemos empezado muy tarde también por ese tema de que no todos los lugares dejaban, entonces cuesta conseguir lugares para ir a practicar esa. Y la otra cosa es que, como bueno, lo que decía recién, como son tan diversas las cosas que hay, te hace con una sola para practicar, por ejemplo, lo de la tercera edad, es como, no es todo lo de salud que hay. Entonces, estaría bueno lo que hablábamos con mi compañera de residencia, que poder haber ido a practicar a distintos lugares, la cosa que no tengas el tiempo, porque por ahí uno quiere practicar con discapacitados con la tercera edad, con los niños con obesidad, con gente con diabetes, gente con hipertensión, recién recuperados, es un montón. Entonces, hay que elegir por ahí a uno lo que más le gusta o a lo que no sabe nada, a lo mejor dice no sé nada de esto y bueno, lo elijo para poder averiguar un poco más. Incluso muchos elegimos yo me incluyo, elegimos la orientación de salud porque en la carrera no hemos visto muchas cosas de eso. No me arrepiento personalmente porque hemos visto un montón de cosas que me han servido. Y la otra cosa que vemos es la cuestión del fitness, lo que es aeróbics, organizar, todas esas cosas, que es una parte de la salud que está muy de moda ahora, que también nos quedamos cortos porque hay un montón de manifestaciones en eso, lo que es la Boy System, todas las cosas que han salido en clases de himnos, se necesita mucha gente para eso y no hemos alcanzado tampoco a ver todas esas cosas. Entonces, por eso si eligen la parte de salud, sepan que después se van a tener que seguir capacitando. Y en cuanto a los horarios de residencia, bueno, lo mismo que decía la chica, se puede, uno si ya sabía organizarse. Yo creo, mi nombre es Anabela, me dice Danita. Yo creo que nuestro primer error así grave es pensar que esto es una carrera contra el tiempo y que se va a terminar. Estamos cursando el principio de nuestra vida profesional y nuestra vida como adultos. Entonces hay que replantearse algunas cosas que son interesantes en cuanto a los horarios y a las exigencias. Sí se puede hacer, yo lo pude hacer y trabajé, pero no la pasé tan bien. Entonces también tengan en cuenta que el tiempo que demanda la residencia es un tiempo formal, por un lado, que tenés que cumplir, que te están esperando y que uno tiene que respetarlo y que es responsable de eso. Y por otro lado, hay un tiempo que podés dedicarle también. Y si vos quitas los espacios que tenés libres para dedicarle a este proceso, a esta inversión en aprendizaje y a este movimiento que uno, porque cuarto es muy movilizador, si uno le quita espacios, bueno, eso repercute directamente en lo que uno va a obtener como aprendizaje y como experiencia. Entonces, ¿cuál es mi consejo principal antes de hablar de lo que más o menos todos hemos hablado? Es justamente valorar el tiempo y no seguir corriendo como venimos acostumbrados a correr. Si lo quieren hacer, fantástico. Algunos preferimos como vivir las cosas un poquito más intensas y poder como rescatar de algunas cosas que se nos pasan de largo, cuestiones que son muy importantes. Como docentes en realidad educamos en un montón de cosas que quizás no ponemos en la planificación. Con nuestra presencia en el grupo educamos un montón, así como los demás nos hacen aprender a nosotros. Entonces correr en la vida,
y ir al palo, no dejarte el tiempo para poder nutrirte de un montón de cosas que están ahí para nosotros, es como también educar. Así que no sé si voy a decir mucho más, creo que Veníamos a una reflexión porque venimos a Concagua, entonces por eso está playando. No es por Aconcagua. Pero sí es todo el tiempo así. Viva la Concagua. Son planteos que creo que uno se tiene que hacer, y si no se los hace, bueno, buenísimo, pero va así, va andando nomás. Así Quedan después de residencia también. Sí, quedamos. Estoy inspirado. En realidad que he hecho una escoria. Bueno, sí, sencillamente la sociorecreación tiene mucho, es un espacio en el que justamente reflexionamos un montón. Yo creo que la característica principal de nuestro ámbito fue esa. Reflexionar, resignificar, reconceptualizar, volver a vivir un montón de cosas que las habíamos vivido de otra forma, con otra manera de pensar. Nos recreamos. Entonces, está bueno por ahí elegir, sí está bueno elegir algo en lo que uno no tenga idea, como para tener otras herramientas, pero también es muy satisfactorio, por lo menos a mí me pasó, estar en un ámbito en el que te encontrás con personas que están como en la misma sintonía. Y terminamos pensando, aunque crean que es mentira, que es poco el trayecto que hemos vivido, que queremos un año más, queremos que largue la carrera. Pero no, que es poco, entonces te quedas con esa motivación y con esas ganas de seguir generando proyectos. En sociorecreación tuvimos la posibilidad de que el grupo también iba proponiendo distintas cosas, se hicieron jornadas, se hicieron un montón de cosas que están aparte de las residencias y de lo formal y del ámbito en sí del tiempo libre. Entonces, por eso les digo, para poder nutrirse en serio de esta experiencia que está buenísima, los profes son realmente grandes profes. Pero cada uno va teniendo también su tiempo para poder como generar el vínculo. Uno tiene que ponerse en situación y tiene que dejar que la situación también lo transforme. Así que los horarios son como dicen las chicas, por ahí el día del martes y el miércoles que parece que está libre, no está libre. Así que está libre. Se complica. No hay que decir que está libre. Martes y miércoles a reunión. Los martes a reunión de primaria y secundaria, los miércoles a reunión del ámbito. O sea que en realidad veníamos todos los días al instituto. No es que teníamos libre una mañana. No nos pasó en todo el año. Nosotros sí. Teníamos reunión del deporte y después del ámbito escolar los días miércoles, así que... A nosotros nos pasó que martes y miércoles nos habían puesto para la parte educativa, para ir a los colegios, pues no sabíamos cuándo era la reunión de salud, cuándo era la reunión de educativa y teníamos que buscar otro horario aparte para esa reunión. Creo que lo más importante al respecto es que los profes en cuarto, todos, realmente te consideran como, debería ser siempre, pero como que está más cercano a ser un colega o qué sé yo, pero te respetan un poco más, o por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido, esta consideración de lo que uno piensa, de lo que uno está viviendo. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito con los profes, nosotros le decíamos, mire profe, nos pasa tal y tal cosa, y hay apertura. Y eso me parece que es lo más importante y significativo, o sea, por ahí poder sentarte con tu profe a decir, mirá, no estoy pudiendo con esto, que necesito un acompañamiento. O con los mismos compañeros del grupo. En realidad nosotros el grupo que tenemos es como, ya somos familia prácticamente. Entonces nos hemos ayudado en lo que necesitara el otro, hemos estado ahí aportando desde donde pudiéramos, hemos estado ahí. Va a llegar un punto que la del compañero de pareja pedagógica se va a quedar a dormir en tu casa directamente, o sea, no va a haber chance de que vayas con tu pareja pedagógica que con tu mamá, tu papá, tu novio. Te ayudas un montón. Bien, y eso es lo que íbamos en sociorecreación. Bueno, este año intervenimos hay varias propuestas, ¿no? En
en la UNC hay varios programas así en los que usted podés, yo no estuve en eso, no sé si ustedes nos pueden contar desde su experiencia, pero tenés muchas opciones, eso es lo bueno, que hay muchas posibilidades, y bueno, tuvimos que hacer lo siguiente, cumplir como con un horario, una hora semanal de una intervención en alguna actividad que se sugiriera como sociorecreativa. Muchas tienen mucha relación con la salud también, por ahí es el foco y el encargue que se les da. Y finalmente, como a modo opcional y después no tanto, fue esto de las salidas, cumplir con 3 salidas en las que pueden ser con un campamento, habían salidas con excursiones por el día y demás. Como hablábamos con los profes, es un espacio que también necesita mucha revisión, porque se complica también como para... los tiempos se complican los lugares, porque necesitas tener como un lugar formal, una institución, por ejemplo una municipalidad, pero es como, en experiencia es muy significativo y es una manera verdaderamente distinta de ver la educación física. Entonces, creo que ahí está la cuestión, seguir como generando propuestas y para que esto siga creciendo. O sea, es algo que está muy interesante, si quieren contar su experiencia. Bueno, yo particularmente en el área de la sociorecreación, ya lo he hablado con los profes, hay cosas con las que no me he quedado muy conforme. Lamentablemente la sociorecreación se puede entender desde un montón de lugares, igual que el deporte o la salud. Los lugares a los que íbamos necesitaban ser lugares formales, por ejemplo tener algún convenio con el municipio o con la Dirección General de Escuelas, y eso nos llevó a ir, por ejemplo, nosotros íbamos a caminatas saludables y la posibilidad de intervención quizás no era el horario completo de la clase, porque la gente iba a caminar. Entonces, a mí quizás me hubiese gustado poder ir a algún lugar a estar en la clase y ser la que planificara toda la clase. No se ha podido hacer por cuestiones de que la actividad no lo generaba, no daba la posibilidad de que se generara así. Y bueno, es más o menos ir buscando caminos, ver de qué manera se puede incluir eso que nosotros entendemos como recreación en la actividad en la que estábamos practicando. Bueno, yo me olvidé de aclarar que en deporte nosotros tuvimos totalmente distinto. Teníamos que intervenir todo el tiempo, desde el inicio, el desarrollo, el final de la sesión, y teníamos que cumplir con encuentros que tengan los chicos. Por ejemplo, el equipito que tenía yo participar en el torneo de gimnasia y esgrima de escuela de iniciación, y son mínimo 3 encuentros que uno tiene que ir a observar, analizar, y está bastante bueno. Por lo menos en el ámbito deportivo podríamos decir. Materias del ámbito. Sí. Bueno, en el ámbito de socio-recreación tuvimos en el primer semestre a socio-recreación comunitaria con el profesor Martomán. Muy buena experiencia tuvimos ahí. Las faltas eran libres, vos si querías faltaba, y la evaluación era grupal. Si aprobaba el grupo, aprobaban todos, si desaprobaba uno, desaprobaban todos. Entonces fue una linda experiencia, conocimos a toda la gente que quería trabajar en equipo. Algunos se comprometieron más, otros menos, pero formamos un grupo, hicimos la jornada, no sé si la vieron, a los segundos de este instituto. Esa misma jornada la hicimos en la REDAF, en diferentes escuelas también, y de ahí nos conocieron de la UNC, y bueno, vamos a presentar un proyecto. Lo quiero más ratito, abandono, terminé, porque estás cansado, porque te ocupa mucho tiempo, porque hay un montón de cosas que por ahí no sabes cómo resolver.